Ok, entonces la clase pasada vimos que, pues vimos algunos resultados importantes, este, o sea, los dos resultados más importantes de la clase pasada son que la magnitud del campo eléctrico es igual a C por la magnitud del campo magnético. Quizá una cosa que no dije y que es importante que diga es que C por D. Es que esta relación de aquí es válida únicamente para las magnitudes. Y si se fijan, no es válida para los vectores porque el vector del campo eléctrico, o sea, esta relación de aquí, escrita de esta manera, no es válida. No se vale porque el campo eléctrico y el campo magnético tienen direcciones diferentes, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con la dirección, o sea, con que esta relación es estrictamente una relación escalar, no es una relación entre las magnitudes de los vectores. Bueno, y el otro resultado muy importante al que llegamos es que la velocidad de la luz es la raíz de epsilon entre mu. ¿Ok? Entonces, estos son los dos resultados más importantes de la clase pasada y es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, por un lado, lo que me dice esto es que el campo magnético y el campo magnético y el campo eléctrico se relacionan a través de la velocidad de la luz y la velocidad de la luz es igual a 1 entre epsilon por mu, ¿no? Y decimos que esta es la velocidad de la luz porque vimos de la clase pasada que lo que significaba esta velocidad es a la velocidad a la que se propaga el frente de onda, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a ver la ecuación de onda. Entonces, otra vez voy a comenzar por la ley de Ampère, ¿no? Entonces, nada más que perdón, voy a comenzar por la ley de Faraday. Nada más que ahora las cosas van a ser ligeramente diferentes, ¿no? Entonces, por un lado voy a tener el campo eléctrico, que ya habíamos dicho que estaba en el eje Y. Entonces, aquí tengo el campo eléctrico y aquí tengo el campo magnético. Entonces, aquí tengo el campo eléctrico, aquí tengo el campo magnético. Y vamos a seguir suponiendo que la dirección en la que se propaga la luz habíamos dicho que era el eje Y, este es el eje Z y este de aquí es el eje X. Bueno, entonces, nada más que en esta ocasión, en lugar de pensar que el frente de onda está aquí en X igual a 0, vamos a suponer que ya estoy adentro de la onda electromagnética. Entonces, vamos a suponer que el campo eléctrico que el campo eléctrico puede haber variado su valor, puede haber cambiado el valor que tiene, puede haber cambiado desde aquí hasta aquí, ¿no? El frente de onda en este caso, pues está después, pues, no sé, quién sabe, el frente de onda, digamos que, hoy no sé qué pasa, que me tiembla la mano más que de costumbre, entonces me está saliendo horrible la letra, pero pues ni modo, ¿no? No sé si es porque me puse un cuadernito aquí, no sé qué pasa, a ver, entonces, el frente de onda, entonces está por aquí, ¿no? Entonces el frente de onda está muy lejos. Bueno, pero entonces, a ver, me voy a concentrar en el campo eléctrico. Entonces, vamos a escribir la ley de Faraday para tenerla a la mano y vamos a aplicar la ley de Faraday. Entonces, la ley de Faraday dice que si yo hago la integral cerrada de línea del campo eléctrico sobre un contorno C. Entonces, esta integral cerrada va a ser igual a la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer primero es, pues me voy a poner, voy a calcular el lado izquierdo de la ley de Faraday.
Entonces, el lado izquierdo de la ley de Faraday, me voy a concentrar ahora nada más en el campo eléctrico, porque el lado izquierdo de la ley de Faraday tiene nada más al campo eléctrico. Entonces tengo el eje X, el eje Y y entonces vamos a suponer que el campo eléctrico está aquí. La verdad yo no me acuerdo qué colores usé la vez pasada para el campo eléctrico, pero este de aquí va a ser el campo eléctrico de X, o sea, es una función de X y de T, ¿no? Y este punto de aquí es el punto X, ¿ok? Y el lugar en el que está el campo eléctrico ahí es el punto X. Bueno, entonces, y un instante después, el campo eléctrico puede haber cambiado su valor. Entonces vamos a decir, bueno, no un instante después, sino una cierta longitud después, o sea, a una cierta longitud de ese lugar, el campo eléctrico puede haber cambiado su valor, ¿no? Puede que sea más pequeño, puede que sea más grande, quién sabe, ¿no? La cosa es que aquí el campo eléctrico es E de X más delta X, T, ¿ok? Entonces, esta distancia que ustedes tienen aquí es justamente delta X, ¿ok? Bueno, entonces es X más delta X, T. Entonces, entonces ahora vamos a aplicar vamos a calcular el lado izquierdo de la ley de Faraday. Entonces, déjenme, digo, prefiero hacer 1000 dibujos y tener mucha claridad, aunque mis dibujos me están saliendo horribles, pero pues ni modo. Entonces voy a hacer un contorno como este y le voy a dar la vuelta o sea, voy a hacer un contorno como este, donde vamos a decir que esto de aquí es, como ya vimos, es delta X, o sea, es esta distancia de aquí es delta X, y esto de aquí digamos que es una cantidad que vale A. Entonces, les recuerdo, aquí el campo eléctrico, o sea, aquí el campo eléctrico es E de X y T, y en este otro punto el campo eléctrico es E de X más delta X, T. ¿Ok? Entonces toma dos valores diferentes el campo eléctrico. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es aplicar el lado izquierdo o sea, quiero calcular el lado izquierdo de la ley de Faraday. Como siempre, voy a darle la vuelta a esto en la dirección de las manecillas del reloj para calcular en la dirección perpendicular hacia afuera de este plano el flujo, cuando ya tenga que calcular el lado derecho de la ley de Faraday. Bueno, entonces, estando en este punto, entonces, esto es lo que tengo que hacer. Entonces, denme chance de, entonces, fíjense que si yo estando en este punto, entonces voy a empezar por aquí, ¿no? Y vamos a calcular la E.dl, ¿no? Entonces, vamos a, nada más que lo voy a hacer en otra hoja y, pues ni modo, voy a hacer otro dibujo, me vale. Es para que lo puedan ir viendo mientras lo voy haciendo, ¿no? Entonces aquí es X más delta X. Entonces aquí tengo el campo eléctrico en X, T. Y aquí tengo el campo eléctrico en X más delta X, T. ¿Ok? Eso es lo que tengo ahí. Ok, entonces vamos a hacer Vamos a hacer la integral, ¿no? Entonces el campo eléctrico, recuerden que está en Y. Entonces, en esta dirección, vamos a empezar por hacer este tramo que va desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, tengo la integral de E punto diferencial de L. Entonces, en este cachito, el diferencial de L lo puedo escribir
o sea, el diferencial de L, que es un vector, es como I por el diferencial de X, ¿no? Porque me estoy desplazando en esta dirección. Entonces, digamos que este de aquí es el tramo 1, este es el tramo 2, este es el tramo 3 y este es el tramo 4. Entonces, vamos a hacer el tramo 1, ¿no? Entonces, en el tramo 1, el campo eléctrico es E por Y, o sea, E que está en la dirección de Y, o sea que es EJ. Entonces es E por J, punto I por el diferencial de X, donde la integral de X la hago entre X y X más delta X. Bueno, a ver, ¿quién me puede decir cuánto da esta integral de aquí? Cero. Cero, ¿verdad? ¿Por qué? Más o menos. ¿Cuál es la explicación? El producto punto entre vectores es 90 grados. Exactamente, el producto punto son dos vectores perpendiculares y por lo tanto eso da cero, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer la otra integral, ¿no? Ahora vamos a hacer la 2. Entonces, en la integral 2, el diferencial de L es igual a J por el diferencial de Y. Entonces, si hago la integral de J por el diferencial de Y, entonces aquí lo que me queda es más la integral, y entonces aquí va Y que va desde 0 hasta A por el campo eléctrico que está en Y. Y aquí sí me gustaría ser bastante específico en cuánto vale el campo eléctrico. O sea, aquí es el campo eléctrico en X más delta X, ¿verdad? Coma T. Entonces, coma T. Y está en la dirección J y esto punto J por el diferencial de Y. Entonces, esta integral de aquí, pues no me va a dar cero, ¿verdad? Bueno, entonces, esta integral de aquí, pues me va a dar algo que es diferente de cero, ¿no? Bueno, más, y ahora me voy al tramo 3, que va en esta dirección. Entonces, lo que tengo es E por J punto I, punto I por el diferencial de X, ¿ok? Que es otra vez o sea, es DL en esta parte de aquí tiene la misma forma, nada más que ahora X, en lugar de ir desde 0 hasta A, ahora va desde A hasta 0. Y esto, como, al igual que el término que teníamos aquí arriba, pues esto me da 0, ¿verdad? Bueno, y entonces al final hago el tramo 4 de esta integral y lo que me queda es que esta integral va desde X más delta X hasta X. Aquí tengo, en este extremo, el campo eléctrico vale EX de T. Entonces aquí vale EX de T por J punto J por el diferencial de Y. Y la integral va desde X más delta X hasta X, ¿no? Entonces, ustedes ya me habían dicho que esta integral de aquí se va a cero, o sea, esta de aquí es cero y esta integral de aquí es cero. Entonces, esta integral de aquí, ahora si se fijan, estoy integrando sobre Y, pero el campo eléctrico no depende de Y, entonces esta E de aquí puede salir de la integral, y entonces el resultado que me da esta primera integral es E de X más delta X, coma T, que multiplica a 1 por el diferencial de Y entre 0 y A. Y esta otra integral es 0 también, y esta integral de aquí es diferente de 0, y lo que me da es E de X, T, E de X, T, por la integral desde A
a ver, aquí, perdónenme, aquí en esta integral de aquí arriba, discúlpeme, pues me metí la pata. Aquí es, aquí va, esta integral va desde A hasta 0, ¿verdad? Porque, y esta integral de aquí también, aquí hay una metido tota de pata, porque esta integral va desde x más delta x hasta x, ¿no? Porque esta integral de aquí es la integral 3, entonces voy desde x hasta x, desde x más delta x hasta x, y en esta voy desde a hasta 0. Y entonces, pues tengo esta integral de aquí, nada más que ahora esta va desde a hasta 0, ¿no? Entonces, obviamente, lo que me queda de esa integral es que e de x más delta x, t por a menos e de x, t por a, ¿no? Y el signo negativo de aquí sale de que esta integral va desde a hasta 0. Y entonces, finalmente, esto lo puedo escribir como a que multiplica a e de x más delta x, t, menos e de x, t. ¿Ok? Y eso es lo que me da el lado izquierdo de la ley de Faraday, ¿no? Entonces, si quieren, por aquí arriba podemos poner ley de Faraday, ¿no? Y entonces ahora lo que tengo que hacer es ver qué es lo que ocurre con el lado derecho de la ley de Faraday. Entonces, en el lado derecho de la ley de Faraday, entonces, el lado derecho de la ley de Faraday dice que la derivada del flujo magnético es la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Bueno, entonces ahora, en lugar de dibujar al eje Y y al eje X, voy a dibujar al eje Z, pero lo voy a dibujar para abajo, como para que pues se vea como consistente con lo que hicimos en el otro caso. Y entonces este es el eje Z y este es el eje X, y aquí lo que tengo es el campo magnético. Entonces, otra vez, aquí estoy en X, ¿no? Y este es el contorno, y aquí lo que tengo es B de X, t, y aquí lo que tengo es B de X más delta X, t. O sea, tengo el campo magnético a una distancia delta X, ¿no? Entonces, este punto de aquí es X, y este punto de aquí es X más delta X. ¿Ok? Entonces, tengo los mismos puntos que hace un ratito, nada más que les recuerdo que en un caso estaba sobre el eje Y, ¿no? En el primer cálculo que estaba sobre el eje Y, y en este caso estoy sobre el eje Z, ¿no? Entonces, por eso es que esto está así. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer entonces el cálculo del flujo magnético. Bueno, entonces, este diferencial de X se supone que es muy chiquito. Entonces, eso quiere decir que lo que puedo hacer es utilizar el teorema del valor medio, y para calcular, acuérdense ustedes que el flujo magnético en realidad es una integral, ¿no? Es la integral de B.n por el diferencial de superficie. Bueno, entonces, a ver, ¿quién de ustedes me puede decir cuál es el vector normal en este caso? A ver si así lo podemos escribir. Entonces, les recuerdo que B estaba en la dirección Z. Sería ahí, ¿no, profe? A ver, fíjate, no, J, a ver, espérenme. J, perdón, J, sí. A ver, espérenme tantito, déjenme mejorar mi dibujo. Mi dibujo, puede ser mucho mejor. Entonces, a ver, vamos. Y ahorita me vuelven a decir, ¿ok? Porque lo que estoy viendo es que mi dibujo no es
lo mejor que uno puede haber hecho. Entonces, aquí sí necesito que se vea que esto es tridimensional, ¿no? Entonces, acuérdense, en Y yo había hecho este contorno de aquí, ¿no? Este es el contorno C que yo había hecho para el campo eléctrico. Entonces, este es el eje Y el campo eléctrico está aquí. Pero el campo magnético está en esta dirección. Entonces, déjenme dibujar el campo magnético que está en esta dirección. Entonces, cuando yo calculo el flujo magnético, otra vez, lo que tengo que hacer es calcular B.N por el diferencial de superficie. Y esta superficie de aquí es la superficie que está adentro de este contorno. O sea, es esta superficie de aquí. ¿Ok? Es la superficie del contorno, pues. Entonces, ¿cuál es el vector normal de la superficie de ese contorno? J. Ahora, no, a ver, otra vez. ¿Cuál es el vector normal de esta superficie? De esta de aquí. Z, en ese Desde Z. acá. Es K, exactamente, porque este vector de aquí es Z, entonces el vector unitario K está en esta dirección, o sea que el vector normal de esta superficie es el vector K. Y el campo magnético, pues también está en la dirección K, ¿no? Entonces es BK punto K por el diferencial de superficie. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué argumento le pongo? O sea, ¿qué pongo aquí adentro, pues? ¿En qué posición tomo el campo magnético? Bueno, entonces una cosa que, digamos, lo que yo tengo que hacer aquí desde el punto de vista estricto es hacer esta integral. Nada más que como delta X es muy pequeñito, puedo utilizar el teorema del valor medio y entonces el campo magnético, en lugar de dejarlo adentro de la integral, lo saco de la integral y tomo su valor justo a la mitad de esta superficie. O sea, aquí a la mitad, ¿no? En este lugar de aquí, ahí. Bueno, entonces, y ahora puedo hacer la integral que K.K me da 1 y entonces aquí me queda diferencial de superficie. Bueno, y esta superficie de aquí, acuérdense que esto era A y esto es delta X, entonces esta superficie de aquí es A por delta X, ¿no? Así de fácil. Entonces, lo que me queda aquí es B de X más delta X sobre 2, coma T por delta X por A, ¿ok? Bueno, entonces esa es una parte ese es el flujo magnético. Pero entonces ahora tengo que calcular la derivada temporal del flujo magnético. Pero antes quiero que vean lo siguiente. Bueno, vamos a calcular la derivada del flujo magnético. Entonces, la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, y de una vez vamos a ponerle el signo menos. Entonces, lo que me da esto, pues es la derivada parcial con respecto al tiempo de B de X más delta X, T por delta X por A. Bueno, ¿y por qué tuve que poner derivada parcial? Bueno, porque B depende de X y de delta X, o sea, B depende de X y de T. Entonces, por eso, cuando derivo con respecto al tiempo, aquí nada más me queda la derivada parcial de B, porque pues B también depende de X. Bueno, entonces, ya puedo juntar los dos lados de la ley de Faraday. Entonces vamos a juntar los dos lados de la ley de Faraday. Y entonces del lado izquierdo, a ver, les repito, aquí del lado izquierdo me había quedado esto. Me había quedado esto de aquí, que es pues básicamente esta resta. Y del lado derecho, pues me había quedado lo de la diapositiva anterior, ¿no? Entonces a ver, del lado, vamos a poner la ley de Faraday aquí. Entonces, la ley de Faraday dice E punto diferencial de L sobre el contorno C es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo.
Entonces, del lado izquierdo, quedamos que me quedó A, que multiplica a E de X más delta X, T, menos E de X, T. Y del lado derecho, lo que me queda es menos la derivada parcial con respecto al tiempo del campo magnético de X más delta X sobre 2, T por A por delta X. Bueno, entonces paso el delta X, paso este A por delta X, lo paso dividiendo para el otro lado, y entonces la A con la A se cancela, y lo que me queda es E por X más delta X, T, menos E por X, T. Y todo esto dividido entre delta X. Y del lado derecho tengo menos la parcial de B con respecto a T de X más delta X sobre 2 por T. Bueno, y entonces lo que hago ahora es tomar el límite cuando delta X tiende a 0 de toda la expresión. O sea que tomo el límite del lado izquierdo y tomo el límite del lado derecho. Y entonces, a ver, ¿quién me puede? ¿Qué me quedaría del lado izquierdo? O sea, ¿qué es el límite de delta X cuando X tiende a 0? De E de X. Ajá. La derivada del campo eléctrico La derivada del campo eléctrico con respecto a... de delta X. ¿Con respecto a delta X o con respecto a qué? A ver. Ah, no, con respecto a X. Con respecto a X, exactamente. Entonces es la derivada de E de X con respecto a... De T, perdón, con respecto a X. Y del lado derecho me queda menos la parcial de B con respecto a T. Y si tomé el límite cuando delta X tiende a 0, esto de aquí tiende a 0, entonces ya nada más me queda la X y la T. Bueno, entonces toda esta chamba de aquí fue para calcular esto, que en realidad esto de aquí es pues es una de las dos componentes de la forma diferencial de la ley de la ley de Faraday. Entonces esto es forma diferencial de la ley de Faraday. ¿Ok? Entonces, esta es o sea, es parte de la forma diferencial de la ley de Faraday. Bueno, ahora, si yo me voy, si ahora yo quiero hacer lo mismo, pero lo quiero hacer con el campo magnético. Entonces, para hacerlo con el campo magnético, entonces ahora me fijo en la otra dirección. Entonces, aquí está el campo magnético, B, en la dirección Z, y aquí estaba el campo eléctrico en la dirección Y. Y esta es la dirección de propagación de la onda. Entonces, ahora en lugar de hacer el contorno aquí arriba para el campo eléctrico, ahora hago el contorno aquí abajo. O sea, sobre el plano XZ. ¿Ok? Entonces, otra vez quiero hacer el contorno de tal manera que circule en la dirección de las manecillas del reloj para que el vector normal de esta superficie esté así, ¿no? Ese es el vector normal de la superficie. Bueno, entonces, ahora necesito una ley que tenga una integral de contorno para el campo magnético. ¿Cuál sería esa ley? La ley de Faraday no, ¿verdad? Esa era para el campo eléctrico. Entonces, a ver,
Creo que es la de Ampere, ¿no, profe? Es la de Ampere, exactamente, muy bien. Entonces, la ley de Ampere dice que la integral de contorno del campo magnético es igual a la corriente que atraviesa este contorno más la derivada del flujo del desplazamiento eléctrico con respecto al tiempo. Pero yo estoy suponiendo en esta clase, o sea, en este momento, que en el lugar del espacio en el que estoy, o sea, que el lugar del espacio en el que me encuentro tiene conductividad cero, ¿no? O sea, que por ejemplo estoy en el aire o estoy en un dieléctrico perfecto. Entonces, o estoy en un dieléctrico ideal. Entonces, si estoy en un dieléctrico ideal, entonces esta corriente de aquí es cero, ¿verdad? Porque no tiene por qué haber conductividad en este caso. Entonces, este de aquí es cero. Y entonces, la ley de Faraday, de Ampere que me queda es esta de aquí, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ponerle aquí ley de Ampere. Entonces, ley de Ampere. Bueno, entonces, nada más que acuérdense que la H, o sea, que cuando estoy en un medio que tiene propiedades magnéticas, cuando estoy en un medio que tiene propiedades eléctricas y magnéticas, entonces la D, o sea, el vector de desplazamiento, este vector de desplazamiento de aquí, el que va a estar en el flujo del vector de desplazamiento, es igual a epsilon por el campo eléctrico. Y de la misma manera, el campo magnético es igual a mu por h. ¿Ok? Entonces, este material podría ser un material paramagnético o podría ser un material diamagnético y este podría ser un material dieléctrico y tener una épsilon que fuera diferente a la del vacío. Si ustedes quieren que esto sea en el vacío, entonces aquí en lugar de la épsilon, pues es la épsilon 0. O sea, es la permitividad del vacío y en este caso, en lugar de que sea la mu, pues sería mu 0, es decir, sería la permeabilidad del vacío, ¿no? Entonces ya tienen cubiertos ahí los dos casos. Bueno, entonces si estas dos cosas son ciertas, entonces la ley de Ampere va a tener la forma 1 entre mu, porque esta mu la pasé dividiendo para el otro lado para escribir esto en términos del campo magnético por el diferencial de L, y esto de aquí es igual a la derivada del, bueno, esto vamos a dejarlo así por ahora, con respecto a T, ¿no? Bueno, entonces, si quieren, una cosa que pueden hacer es pasar la mu para el otro lado, y entonces les queda B punto de L igual a mu, por la derivada del flujo del desplazamiento eléctrico con respecto al tiempo. Bueno, entonces, pues ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a calcular el flujo del desplazamiento eléctrico, o sea, vamos a ver qué es esta, o sea, vamos a ver qué es esta cosa de aquí, ¿no? Vamos a ver qué es esta cosa de aquí. Entonces, para dejarlo en términos o sea, del campo eléctrico, que es el que teníamos en las ecuaciones anteriores. Entonces, el flujo del desplazamiento eléctrico es la integral de E punto n por el diferencial de superficie sobre la superficie que está contenida en este contorno, ¿no? Entonces, esa superficie es esta superficie de aquí. Esta es la superficie que tengo que tomar en cuenta para esta integral, porque es la que está contenida en este contorno. Bueno, entonces, el campo eléctrico, en este caso, perdón, aquí me está faltando algo, ¿no? Porque D es igual a epsilon por E. A ver, déjenme ser un poquito más cuidadoso aquí. El flujo del desplazamiento eléctrico, pues es el flujo del desplazamiento eléctrico, no el del campo eléctrico, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quería hacer es, pues,
esto es epsilon por E punto n por el diferencial de superficie. ¿Ok? Entonces, este es el flujo del desplazamiento eléctrico, me queda que es igual a epsilon por el flujo del campo eléctrico. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es el lado izquierdo de la... Y a ver, antes de que me pase a eso, déjenme escribir entonces la ley de Faraday de esta manera para que se vea con claridad para qué hice eso. Pues es epsilon por mu por la derivada con respecto al tiempo de la integral de superficie del campo eléctrico punto n por el diferencial de superficie. ¿Ok? Entonces, digamos, o sea, juntando esto que tengo aquí, ¿no? Con esto que tengo aquí, entonces me queda esta relación de aquí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a calcular el lado izquierdo de la ley de Ampère. Vámonos a hacer el lado izquierdo de la ley de Ampère, ¿no? Entonces, a ver, es que luego, como yo estaba acostumbrado a dar las clases con en hojas de papel y con un proyector, luego no se me ocurre que hay cosas que se pueden hacer que no se pueden hacer en la hoja de papel, como copy-paste, por ejemplo, que es lo que quiero hacer aquí para simplificarme la existencia. Bueno, entonces tenemos este dibujo, ¿no? Entonces tenemos este dibujo aquí de cómo están las cosas. Entonces mi intención ahora es hacer esta integral de aquí, ¿no? ¿Se acuerdan que queríamos hacer esta integral de aquí? Ok, entonces vamos a hacer esa integral, pero vamos a hacerla mucho más rápido que la pasada porque ya se entendió la lógica, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos empezar por aquí. Entonces, en ese punto, vamos a empezar por aquí y nos vamos a ir en esta dirección. Entonces, a ver, el campo magnético en ese lugar es B de X, T, porque este punto de aquí es X y este punto de aquí, acuérdense, es X más delta X. Entonces, aquí tengo B de X de T, el campo magnético está en la dirección K y el diferencial de longitud en este cachito, pues también está en la dirección K por el diferencial de Z. Y la Z, vamos a decir que va desde, o sea, vamos a decir que esta distancia de aquí es B, entonces Z va en este caso va desde 0 hasta B, ¿ok? Muy bien, entonces ahora vamos a hacer la integral del siguiente tramito, que es este tramito de aquí. Entonces, ese tramo está entre X y X más delta X, ¿no? Porque voy desde aquí hasta acá. Y entonces, lo que me queda en este tramito es el campo magnético que está en la dirección Z por el diferencial de longitud que tengo en esta dirección. Nada más que a ver, ¿quién me podría decir en qué dirección está el diferencial de longitud en este tramito de aquí? El I. ¿En qué, perdón? El I, ¿no? En Y, exactamente. Entonces, este es Y por DX. Entonces, aquí te queda punto I por el diferencial de X. Muy bien. Entonces, obviamente, esta integral, al igual que en la integral que habíamos hecho para la ley de Faraday, esta integral me da 0, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer la integral que va desde aquí hasta aquí. Entonces, ahí tengo como los 4 puntitos. Entonces, ya hice esta, me falta hacer esta de aquí. Entonces, en esa voy desde Z igual a B hasta Z igual a 0. El campo magnético ahí está en X
más delta X, t, y está en la dirección Z, y el vector, la delta L en este caso, la delta L en este caso es K por el diferencial de Y. Entonces aquí tengo K por el diferencial de Y. Y finalmente, me doy cuenta de que esta integral no va a ser 0, ¿no? Y la última integral que tengo que hacer es la que va desde aquí hasta aquí, que es X más delta X hasta X del campo magnético que está en la dirección K, punto, y por el diferencial de X. Y esta integral de aquí, obviamente, también va a ser igual a 0, porque esos dos vectores son perpendiculares. Entonces, las únicas dos integrales que me quedan son estas, ¿no? Entonces, la b no depende de z, entonces la puedo sacar de la integral. Y entonces me queda b de x, t por la integral desde 0 hasta b del diferencial de z, más b de x más delta x, t por la integral desde b hasta 0 por el diferencial de z. ¿Ok? Entonces, pues ya tengo las dos integrales, y obviamente esta primera integral de aquí me da b de x, t por b, y la otra me da menos b de x más delta x, t por b. Y este signo negativo viene de que aquí los límites de integración están invertidos. Bueno, entonces... Disculpe, profesor. Sí, claro. En el segundo término que dice b por xz de x, t de la integral de b a 0, Sí. ¿es la diferencial de z o de y? Es la diferencial de z, ¿no? Porque estás integrando a lo largo de, en este caso de aquí, estás integrando a lo largo de este eje, ¿no? A lo largo de este eje. Entonces está sobre el eje z, o sea que es diferencial de z. Bueno, eso para mí es una z, ¿no? Sí, es que me confundí porque en la parte de arriba decía y. ¿Dónde? Ah, no, pues aquí, ¿no? Dices. Muy bien, tienes razón. Eso, muy bien. Entonces, ahí muy bien, por corregir eso. Perfecto. Muy bien, es que eso es una Z, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces, pues finalmente yo puedo escribir esto como B por B de X, T, menos B de X más delta X, T, y ya terminé con el lado derecho, o sea, ya terminé con el lado izquierdo, perdón, de la ley de Ampère. Entonces ahora me puedo ir al lado derecho de la ley de Ampère. Entonces, vámonos al lado derecho de la ley de Ampère, y para eso, según yo, bueno, vámonos al lado derecho de la ley de Ampère. Entonces, vamos a volver a poner el dibujito para que se vea claramente qué es lo que estamos, qué es lo que estamos haciendo. No sé cómo se hace para que... Ah, ya sé. A ver, permítame tantito. Eso es lo que quería. Entonces, vamos a poner esto un poquito más para acá. Y entonces, esto está así. Y muy bien. Entonces ya tengo entonces ahora tengo que hacer la derivada del flujo del desplazamiento eléctrico con respecto al tiempo. Y ya habíamos visto que el flujo del desplazamiento eléctrico simplemente era epsilon
por el campo eléctrico por el diferencial de superficie sobre esta superficie de aquí. Entonces, ¿quién me puede decir en qué dirección está el vector normal aquí? J, profe. En J, exactamente. Entonces, el campo eléctrico también está en J y el vector normal de superficie también está en J. Entonces, J.J me va a dar 1 y aquí lo que tengo es epsilon. Y entonces voy a hacer el mismo procedimiento de la otra vez. Este campo eléctrico, en realidad, a ver, déjenme ponerlo así con toda claridad para que vean qué fue lo que hice. Entonces, lo voy a poner, es función de X y es función de T, J por el diferencial de superficie, nada más que como el diferencial de X es muy pequeño, ese diferencial de superficie, puedo hacerlo de manera aproximada, entonces puedo sacar el campo eléctrico de la integral, nada más que con cuidado de utilizar el teorema del valor medio, y entonces esto me queda como sobre el diferencial de superficie. Y esta integral de aquí no es otra cosa más que epsilon por el campo eléctrico por X más delta X sobre 2 por T por el diferencial de superficie, que en este caso el diferencial de superficie mide B por delta X. Y finalmente la derivada temporal del flujo del desplazamiento, entonces es igual a la parcial con respecto al tiempo, el mismo argumento que usamos para el campo magnético, ¿no? X más delta X sobre 2, T por B por delta X. Bueno, entonces ya estoy en condiciones de juntar el lado derecho y el lado izquierdo de la ley de Ampère. Entonces, el lado izquierdo de la ley de Ampère, me había quedado como el lado izquierdo de la ley de Ampère, pues era ¿no? Entonces, lo voy a escribir de esa manera. Lo voy a escribir de esa manera. Entonces, el lado izquierdo de la ley de Ampère, bueno, le voy a sacar un signo. Entonces, aquí es más delta X T menos B de X, T. Y y entonces del lado izquierdo del lado derecho de la ley de Faraday, acuérdense que tenía, a ver, aquí, lo tenía aquí, creo, a ver, era aquí. Pues acuérdense que tengo un epsilon mu por la derivada temporal de esto. Entonces, pues tengo que tener cuidado con eso. Entonces, es epsilon mu por toda esta derivada que tengo aquí del campo eléctrico por X más delta X, T. Y aquí tengo B por delta X. Entonces, nuevamente hago lo mismo. Tomo el límite de los dos lados. Tomo el límite de los dos lados. A ver, permítame un segundito. Entonces, voy a tomar el límite de los dos lados. Entonces, lo que ocurre es que el límite, cuando delta X de esto tiende a 0, y tomo el límite en toda la ecuación. Bueno, entonces, si yo paso dividiendo la B para el otro lado, entonces, aquí en el denominador, a ver, vamos a hacerlo un poquito más despacito. Entonces, si yo paso Disculpe. Sí. Es
En la segunda ecuación de abajo hacia arriba, ¿es delta de x sola o sería delta de x entre 2? Entre dos. Entre dos, exactamente. Nada más hay que tener ahí entre dos y entre dos, ¿no? Ahorita vas a ver que cuando tomemos el límite no va a tener importancia, ¿no? Entonces, fíjense que si yo paso dividiendo esta b por delta x para el otro lado, entonces esta b de aquí se cancela, o sea que esta b de aquí me la puedo echar y también me puedo echar estas dos de aquí y entonces aquí me queda esto dividido entre delta x. Y entonces ahora sí puedo tomar el límite cuando delta x tiende a 0. Y entonces aquí tengo menos y lo que quiero tener aquí es una llave y aquí quiero una llave. Entonces, ¿quién me puede decir qué es esta cosa de aquí? ¿Qué es esto de aquí? Es la parcial del campo respecto a la posición, ¿no? Exactamente, es El campo magnético. Exactamente, es el campo magnético, es la parcial con respecto al tiempo del campo magnético. Entonces, lo que me queda es la parcial con respecto al tiempo, con respecto a x, perdón. La parcial con respecto a x del campo magnético de b de x, t, pero no se olviden de que había un signo menos hasta adelante, ¿no? Miren, aquí hay un signo menos que es muy importante tenerlo en cuenta. Y del otro lado, lo que tengo es igual a la parcial, bueno, epsilon por mu, por la parcial con respecto al tiempo, ahora sí, del campo eléctrico de x, t. Bueno, y el delta x entre 2 que tenía de este lado, se va porque cuando tomo el límite, cuando delta x tiende a 0, ese término de ahí se va, ¿no? Y entonces me queda esta ecuación. Y esta ecuación es muy importante. Una cosa que podemos hacer es escribirla un poquito diferente, nada más pasando cosas para... A ver, ¿quién me puede decir? O sea, el menos lo paso para el otro lado, pero ¿quién me puede decir esto de aquí qué es? ¿Eso de ahí qué es? 1 sobre c al cuadrado. 1 sobre c al cuadrado, exactamente. Es 1 entre la velocidad al cuadrado de la luz y de este lado lo que me queda es la parcial con respecto a t del campo eléctrico de x, t. ¿Ok? Entonces ya tengo esta ecuación y entonces ahora esta ecuación es importantísima, es de una importancia que pues, es difícil, esta ecuación de aquí es súper importante, ¿no? Es una maravilla. Entonces, al principio de la clase, bueno, no al principio, pero hace un rato ya teníamos una ecuación muy parecida, que era esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Entonces, a ver, vamos a llevarnos esa ecuación para el... Ay. Entonces, vamos a llevarnos esa ecuación a la última... Entonces tengo estas dos ecuaciones, ¿se acuerdan? Unas hojas atrás, habíamos calculado esta ecuación. Bueno, entonces, si yo ahora tomo, pero a ver, aquí, es X, ¿no? Es X, ahí está. No, acuérdense que aquí hay una X, entonces esta es X, ¿no? Bueno, entonces, vamos a tomar la primera ecuación, por ejemplo. Entonces, tomamos la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿no? Entonces, tomo la ecuación 1 y la derivo con respecto a X. Entonces, lo que me queda en el primer término es la segunda derivada con respecto a X al cuadrado por B de X, t. Y esto es igual a menos 1 entre C al cuadrado de la parcial con respecto a T
de la parcial con respecto a x de e de x, t. ¿Ok? Entonces ya tengo esta, o sea, lo único que hice fue derivar con respecto a x esta ecuación y luego intercambié la derivada temporal con la derivada de la x. Y entonces, pues me queda esto así, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante lo que va a pasar ahorita. Entonces, esta derivada con respecto a x de la e de x, o sea, este término que tengo aquí, es el que está en esta segunda ecuación que habíamos obtenido hace un rato. Entonces, en lugar de escribir esto de aquí, puedo escribir menos la derivada de b con respecto a t. Y entonces lo que me queda es que la segunda derivada con respecto a x al cuadrado es igual a menos 1 entre c al cuadrado por la derivada, por la derivada con respecto al tiempo, que es esta derivada temporal de aquí, por la derivada con respecto al tiempo de e de x, t de esta ecuación. Y no me tengo que olvidar de que hay un signo menos que viene o sea, hay un signo menos que viene de esta ecuación. O sea, que va a hacer que este signo de aquí se haga positivo, ¿ok? Entonces, finalmente, con lo que termino es con la ecuación más importante de esta clase, que es la segunda derivada con respecto a x al cuadrado de b de x, t, es igual a 1 entre c cuadrada por la segunda derivada con respecto a t de el campo eléctrico de xt. Bueno, ahora, fíjense que este mismo a ver, aquí discúlpenme, hay esto es b, ¿no? Porque sustituí esta parcial de e con respecto a x, la sustituí como b, entonces aquí lo que tengo es una b. Entonces aquí lo que tengo es una b. Entonces aquí tengo b y aquí... No, me quedó horrible, ¿no? Bueno, pues esta ecuación que me quedó aquí se llama ecuación de onda. Esta es la ecuación de onda. De onda. Y fíjense que yo podría haber hecho el procedimiento contrario. O sea, en lugar de derivar esta ecuación con respecto a x, como aquí, ¿no? O sea, aquí lo que hice para obtener esta ecuación fue que tomé la derivada de esta ecuación con respecto a x y tomé la derivada de este lado con respecto a x y me dio esto de aquí. Pero yo podría hacer eso mismo, pero con esta otra ecuación, la parcial con respecto a x, y entonces aquí me quedaría la parcial con respecto a x de b, que la puedo sustituir utilizando la ecuación de arriba, y entonces obtendría una ecuación muy parecida, pero en lugar de para el campo magnético, la obtendría para el campo eléctrico. Entonces, entonces esto es igual a 1 entre c al cuadrado por la segunda derivada con respecto al tiempo al cuadrado del campo eléctrico. O sea que lo que es muy curioso de estas dos ecuaciones es que tanto el campo magnético como el campo eléctrico siguen la ecuación de onda. O sea, no es nada más el campo eléctrico el que sigue, no es nada más el campo magnético
Y no es nada más el campo magnético, sino que también el campo eléctrico sigue la ecuación de onda. Y aún más interesante es que, por ejemplo, el potencial vectorial del campo magnético también sigue la ecuación de onda. Y el potencial escalar del campo eléctrico, bueno, del campo electromagnético, también sigue la ecuación de onda, nada más que esas yo no las voy a deducir. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, o sea, el siguiente tema es las soluciones de la ecuación de onda.